Bueno, hola, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la charla, así cumplimos con los horarios. Bueno, el profesor Bosch les va a hacer la presentación de la charla en sí. Yo solamente les quería recordar que, bueno, estamos desde graduados a disposición para todas sus sugerencias. Estamos intentando responder con la mayor celeridad sus preguntas y demás. Y bueno, agradecemos al Departamento de Economía y al Instituto de Desarrollo que están organizando bueno, estos cursos y que nos los traen para que nosotros se los podamos ofrecer, además de los alumnos, a los graduados, de manera tal de brindarles un panorama, bueno, más amplio de lo que solemos hacer de cursos para que ustedes puedan tener todas las temáticas. Estamos tratando de conseguir ese ataque de temáticas, pero bueno, vamos paso a paso tratando todos de acomodarnos en esta nueva era. Así que bueno, Miguel, todo tuyo. Buenas tardes, ¿cómo le va a todos? En primera instancia, bueno, el motivo de esta charla es variado. Por un lado, la dirección del Departamento de Economía quiere mostrarles a toda la comunidad de la universidad y a la comunidad en general el alcance de los egresados de la carrera, mostrar otras cosas que a veces no son tan comúnmente vistas en el caso de los economistas, porque se nos asocia muchas veces a lo que es el análisis de la macro. Bueno, en este momento, por ejemplo, explota la consulta de cuánto va a valer el dólar la semana que viene, por ejemplo. Sin embargo, hay un espacio de trabajo de los economistas que es muy amplio y dentro de los cuales hoy vamos a ver el análisis del financiamiento de un proyecto con un sistema que hoy es muy novedoso, muy novedoso, aunque no es nuevo. Para muchos ya se viene aplicando hace mucho tiempo. Sin embargo, de alguna manera, con los sistemas, las plataformas digitales, esto va adquiriendo una dimensión cada vez mayor. En el caso que vamos a hablar, no es a través de una plataforma digital, y lo que sí es interesante para nosotros, no solamente mostrar el trabajo de un economista, sino mostrar el trabajo de un economista que es egresado de nuestra casa. Christian Moller egresó ya hace algunos años, tiene mucha experiencia en muchos ámbitos. De hecho, ha sido ministro del gobierno de San Luis, del gobierno de la provincia de San Luis, en el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción. Simón. Durante un tiempo previo a eso fue quien puso en funcionamiento el Parque Tecnológico de la Universidad de La Punta, donde, bueno, podríamos preguntarles después, pero por ejemplo, empresas que se han instalado como la empresa más conocida por nosotros, que es la empresa más grande del país, que es Mercado Libre. Siempre, en muchos sentidos, más allá cuando fue ministro, que tenía mucho más que ver con la macro, estuvo ejerciendo en cosas de la micro. Y bueno, y esto es el objetivo, mostrar cómo llevó adelante la fundación de una empresa que en Río Cuarto es bastante conocida por dos franquicias que tenemos, que es una fábrica de cervezas artesanales de un gran volumen, y que lo hizo a través de un mecanismo de financiamiento que creo que no me voy a equivocar, va a ser en el futuro de una aplicación en muchísimos proyectos. Cristian, paso a dejarte a vos y simplemente la idea es que tenemos media hora de presentación. Nuestro objetivo, tanto de la dirección del departamento, la dirección del Instituto de Desarrollo Regional, la dirección de graduados, el centro estudiante, es organizar cada 15 días, cada 21 días, una charla, y la charla tiene que ser en principio acotada más o menos a una hora de duración, media hora. La idea es media hora donde nos presenta el proyecto y después una media hora de discusión directa. Hola, Cristian. Hola Miguel, buenas tardes para vos, buenas tardes para todos. Bueno, agradecerles el espacio para poder contar esta experiencia, agradecerte a vos Miguel, agradecerle al departamento
Departamento de Economía, bueno, la Dirección de Graduados que mencionabas recién, y bueno, trataremos de cumplir los plazos. Debo decir que ya me sacaste 10 minutos de presentación, pero bueno, realmente lo que voy a tratar de hacer es contar una experiencia concreta de lo que significa emprender un proyecto y de lo que significa por ahí buscar alguna alternativa de financiamiento a lo que tradicionalmente en el mercado de capitales de Argentina se utiliza, ¿no? Un mercado muy acotado, que le falta mucho todavía y bueno, a nivel mundial hay muchas experiencias que van por otro camino y que sin duda para emprendimiento de riesgo, como es un emprendimiento productivo, son mucho más eficientes, mucho más baratos y sin duda logran un mejor resultado. Lo que voy a hacer es contarle justamente una experiencia. Nosotros, allá por el 2007, 2017, disculpen, no me acuerdo si fue septiembre, octubre, ya estábamos en un proyecto de una fábrica muy chiquita de cerveza artesanal. Empezamos a ver una oportunidad de mercado importante en este rubro y empezamos, sabíamos básicamente en el grupo originario de fundación de este proyecto, se sabía básicamente producir, se conocía bien en detalle los proveedores de materia prima, proveedores de equipamiento, se conocía bien el mercado, había una posibilidad concreta, no solamente en San Luis en particular, sino en todo el mercado argentino, y esto se englobaba también en un movimiento a nivel mundial, donde la cerveza artesanal fue ganando espacios. Argentina siempre en esto va un poquito por detrás, pero bueno, se vislumbraba a nivel mundial un crecimiento muy importante del sector de cerveza artesanal, no solamente en ese momento, sino con proyección de seguir creciendo. En la imagen que ustedes ven ahí, en el 2016, este fue un trabajo que encargó el gobierno de México, donde hay una empresa muy conocida de cerveza. Quería saber cómo estaba el mercado de cerveza a nivel mundial y cómo pensaban que iba a evolucionar esto en la participación dentro del mercado de la cerveza artesanal, y bueno, se vislumbraba un crecimiento muy, muy importante de la participación en el total de lo que sería la participación de la cerveza para el sector artesanal, pasando de un 17% del share de mercado a un 25%. Eso mismo ustedes lo pueden visualizar en concreto en la ciudad de Río Cuarto. Por ahí hace 2 o 3 años atrás no había prácticamente bares que estuviesen ofreciendo este producto, y de repente empezaron prácticamente todos los bares a ofrecer este producto, porque el consumidor básicamente fue cambiando un poco sus hábitos de consumo, y esto está bueno porque habla de una cuestión más compleja y más estructural, donde las nuevas generaciones buscan otro tipo de productos para consumir, que tengan que ver con cercanía, con usar productos químicos, un producto un poco más natural y ese tipo de cambios culturales, ¿no? Entonces nosotros en el proyecto original teníamos la experiencia concreta de producir cerveza de calidad, conocimiento técnico de cómo hacerlo, de proveedores sofisticados, tanto sea de insumos y materias primas como de tecnología para poder producirla. Y a su vez, dentro de ese mismo grupo había una red de confianza, ¿no? Que, bueno, más adelante lo vamos a ver. Eso fue lo que originó el proyecto, ¿no? En el 2017 dijimos, ¿por qué no pensamos en un proyecto de mayor envergadura? Veíamos una oportunidad concreta en la provincia de San Luis, en la región de Cuyo y en el sur de Córdoba, básicamente para un proyecto de mayor envergadura a lo que existía en ese momento. Sabíamos cómo hacerlo, el tema es que obviamente no contábamos con los fondos para poder afrontar un proyecto de esa envergadura, ¿no? Y eso nos desafió para buscar alternativas a las alternativas tradicionales de financiamiento. Entonces nosotros pensamos en un fondo de inversión privado bajo la figura legal de un fideicomiso de inversión, pero siguiendo los lineamientos de lo que sería el crowdfunding.
pensando en este esquema que es una cooperación colectiva, ¿no? Para conseguir dinero u otros recursos, y utilizando en este caso una red de confianza que disponíamos todos los que estábamos originariamente en el nacimiento de este proyecto. En términos económicos, la idea era movernos de un sistema de selección adversa, como es el sistema financiero tradicional, a un sistema a lo que sería riesgo moral, ¿no? Y dentro de lo que sería el riesgo moral, la clave es el contrato, trabajar muy bien en los lineamientos generales del contrato y en los específicos, ¿no? En lo que serían los entregables, para evitar trasladar el riesgo a los inversores de lo que sería la acción oculta por parte del grupo desarrollador. Y en eso el detalle de los entregables, lo más específico que se pueda, lo más detallado, es clave, porque eso da tranquilidad a quien va a invertir en el proyecto, ¿no? Y entonces, en la parte de selección adversa pasa a ser el grupo desarrollador el sujeto oculto, ¿no? El que en el sistema tradicional de financiamiento se basa en las garantías o en los avales. En nuestro caso eran las credenciales que teníamos para poder hacer frente a este proyecto. En esto la clave es la confianza. No me voy a detener mucho en este punto, pero es fundamental la confianza que se logra no solamente conociendo los detalles del proyecto, como decía recién, sino también conociendo el historial del grupo emprendedor. O sea, si llevaron adelante iniciativas por el estilo, si conocen el mercado, si hay una historia personal que avala para generar la confianza. Y justamente eso es lo que genera el éxito para poder captar los recursos que se necesitan, ¿no? El financiamiento colectivo a nivel mundial no para de crecer. En esta presentación, en esta hoja que ven ahí, ven cómo en el caso a nivel mundial, ¿no? Cómo fue creciendo, casi triplicando año tras año la recaudación de fondos. Y en ese grupo China es la que encabeza el ranking de recaudación, seguida por Estados Unidos. Básicamente creemos que crece a un ritmo acelerado porque de alguna forma soluciona los problemas que tiene el sistema tradicional de financiamiento. Dificultades generalmente que tienen las personas para acceder a personas y empresas al sistema financiero tradicional, problemas con el historial crediticio de la persona o de la empresa, alto costo de transacción, y también me parece que es interesante ver la otra parte, ¿no? Que nos encontramos en este proceso, que hay un grupo de personas en el mercado que tiene ahorros y que muchas veces las opciones para invertir se reducen a opciones muy tradicionales y por ahí están dispuestas a asumir un poquito más de riesgo y sentirse parte de un proyecto de otras características, ¿no? Eso de sentirse parte es re importante. Básicamente los tipos de crowdfunding son los de recompensa, o sea, los que participan y reciben un bien, los de préstamos donde hay una tasa de devolución determinada con una tasa de interés, lo que son donaciones y por último es el que implementamos nosotros, que es el de inversión. Vamos a los bifes. ¿Qué hicimos nosotros? Les decía, en octubre del 2017, noviembre, empezamos a trabajar con esta idea, empezamos a trabajarlo concretamente y empezamos a visualizar cómo organizarlo. Una vez que identificamos que este era el mejor sistema, empezamos a profundizar bien en concreto lo que sería el proyecto, detalles del proyecto particularmente, capacidad de producción, lugar donde se y obviamente trabajar con el contrato en particular, con los puntos particulares del contrato, con los detalles y con los entregables. Una vez que tuvimos eso, también fue muy importante al tratarse de un producto estacional, ser muy específico al momento de encarar este proyecto, sabiendo que teníamos un tiempo para poder ejecutarlo. Nos tomamos un tiempo para hacer ese desarrollo y el 7 de abril convocamos una ronda de inversores. O sea, nosotros tuvimos desde octubre, noviembre del 2017 a abril del 2018 trabajando concretamente en el desarrollo del proyecto para poder hacer una presentación. Eso fue lo que hicimos. Hicimos una primera ronda de inversores,
alquilamos una sala en un hotel muy conocido acá en San Luis y llamamos amigos, conocidos, referidos, etcétera, cada uno de los que integramos el grupo originario para poder desarrollarlo. Y nos planteamos un objetivo. Dijimos, bueno, nosotros sabemos cuánta plata necesitamos recaudar, vamos a hacer un mecanismo donde la gente nos dé una confirmación. Sabíamos que de cada persona que asiste a una presentación, si la presentación convence y el proyecto convence y todo lo demás, se genera un efecto derrame en los referidos, conocidos, parientes de quienes asisten a esa primera ronda de inversor, y que eso va a empezar a generar una cadena, y si la cosa va bien, vamos a lograr ese mínimo. Dijimos, tenemos que juntar por lo menos el 60% en confirmaciones, obviamente, para seguir adelante. Si no logramos eso en un tiempo que nosotros nos establecimos, un tiempo cortito, 15 días nos dimos, obviamente que volvíamos para atrás, a replantear el proyecto, analizar y ver cuáles eran los elementos que habían hecho que no progresara ese esquema. Bueno, por suerte lo pudimos lograr, ese mínimo, un poco más, bastante más. Tal es así que desde el 7 de abril nos pusimos a laburar de manera paralela, que íbamos logrando las confirmaciones en detalles del contrato. Y bueno, obviamente en hacer todo un esquema de firma. Imagínense que son muchos los que iban a firmar ese contrato original de constitución, y el 26 de abril se firmó el contrato de constitución del fideicomiso, ese fondo de inversión privado, que básicamente lo estructuramos en cuotapartes. Por eso seguimos el sistema de crowdfunding. Nosotros establecimos como si fuese el valor de una acción en una cuota parte del fideicomiso, que es del capital total, lo dividimos por ese valor de cuota parte, nos dio la cantidad de cuota parte que teníamos a la venta, y cada persona podía comprar 1, 2, 3, 100, la que quisiera, la que le pareciera, el riesgo que quisiera asumir, ¿no? Y los recursos que dispusiera en ese momento. En cada una de las etapas que fuimos desarrollando, logramos recaudar aproximadamente unos $500.000 para la ejecución del proyecto. Como les dije, teníamos una idea en el momento de la presentación, el 7 de abril, de un lugar, ya teníamos definido. Queríamos un lugar que estuviese, al ser artesanal, no queríamos ir a un parque industrial, creíamos que teníamos que tener un lugar que se acercara más al ámbito natural, también utilizando lo que sería el recurso turístico. Elegimos, por suerte encontramos un lugar fantástico para eso, y más o menos cerca de fines de mayo ya habíamos firmado el contrato y teníamos la posesión de lo que es actualmente hoy la fábrica de cerveza, o sea, un mes después de la firma del contrato. Y también avanzamos muy fuerte de manera paralela con lo que sería el equipamiento en sí. Nosotros teníamos dos cuestiones que debían manejarse de manera paralela, pero de manera sincronizada y simultánea, que era la parte del equipamiento y la parte de la obra civil para poder ejecutar el proyecto. Voy a pasar muy rápido, son imágenes del lugar que elegimos para poder desarrollar este proyecto. Nosotros sabíamos la capacidad que necesitábamos en espacio físico, en metros cuadrados, sabíamos de la infraestructura que necesitábamos para poder desarrollar ese proyecto, digo, infraestructura de servicio, básicamente, gas y energía. Y bueno, este lugar prácticamente cumplió con todos los requisitos, simplemente tuvimos que agregar algunos metros cuadrados adicionales. Tenía muy buena infraestructura edilicia, ubicación estratégica para la cuestión, como decía recién, como elemento de atracción turística, facilidad logística, porque estábamos muy cerquita de las autopistas para poder salir a distribuir el producto, disponibilidad de servicio, básicamente gas y energía, pero de volumen. Nuestra tecnología es de cocina no de fuego directo, sino con vapor, con una caldera, entonces necesitaba un volumen de gas importante, y contábamos con una infraestructura adicional que encajaba muy bien para poder desarrollar lo que sería el tap room o el bar de la fábrica. Este es el plano de la fábrica. Si ustedes se fijan, aquí estaría la parte de producción, donde yo hice el zoom, y esto
lo que acabo de hacer Sun acá es lo que teníamos que construir como servicios adicionales. Básicamente esa es la cámara de frío, la que mostré recién. Teníamos todo un layout de procesos muy definidos para lo que sería el buen manejo de las buenas prácticas de manejo de alimentos, procesos sucios, procesos limpios, zona de limpieza de barriles, zona de insumos y materias primas, obviamente que no se crucen los procesos sucios con los limpios, cortina sanitaria, etcétera, etcétera. Siempre pensando que nosotros debíamos obtener el Registro Nacional de Establecimiento y el Registro Nacional de Productos Alimenticios, ¿no? Y aquí nos metimos con la parte de permiso, habilitaciones, estudio, inscripciones, contratos, etcétera. Todo lo que significa un proyecto de esta envergadura para poder hacerlo como corresponde. Como les decía recién, firmamos a fines de mayo el contrato para la provisión de equipamiento, luego de un análisis que hicimos de diferentes proveedores, tanto nacionales como internacionales, nos quedamos con un proveedor chino que tenía mucha experiencia y mejor precio y mejores plazos y muy buena calidad en lo que nosotros necesitábamos. Firmamos el contrato con China a fines de mayo y bueno, a su vez firmamos un contrato de importación de lo que sería todo nuestro equipamiento. Lo teníamos que traer de China, entonces necesitamos un operador logístico que tuviese antecedente en este tipo de mercado para asegurarnos justamente no tener dilaciones del tiempo para poder llegar a fin de 2018 con la fábrica en marcha y lo que sería la temporada alta con el producto en el mercado. Esto es medio difícil de ver, pero este es nuestra estructura de desglose de tarea. Nosotros, para poder ejecutar este proyecto, seguimos los lineamientos del Instituto Americano de Gerenciamiento de Proyectos, justamente para armar los diagramas de flujo de tareas temporales y no tener dificultades y atrasos, por lo menos no de nuestro lado, y poder llegar al objetivo principal, ¿no? Creemos que ese tipo de cuestiones, usar tecnologías blandas para ejecutar este tipo de proyectos son sumamente importantes. La obra, básicamente nosotros recibimos el lugar, como se ve en la imagen grande al inicio, tuvimos que cambiar el techo, el piso, el techo por una cuestión sanitaria, pusimos el techo sanitario que corresponde, un techo lavable con ciertas características. El piso, después de un estudio determinamos que no iba a resistir el peso de los tanques de cerveza en un mismo lugar, entonces lo cambiamos íntegramente. Bueno, ahí se ven algunas imágenes, cambiamos aberturas también por una cuestión sanitaria, se pusieron paños fijos, esta es la cámara de frío, terminada y la fábrica terminada. El montaje de la fábrica, nosotros, acuérdense que les dije que firmamos contrato con China el 30 de mayo. El contrato decía que esta fábrica tenía 55 días para poner la fábrica a flotar y que viajara a la Argentina. Teníamos 60 días de transporte marítimo y bueno, teníamos que recibir, o sea, mayo, abril, junio, julio, agosto, debíamos recibir la planta en San Luis. Obviamente siempre hay dilaciones y en la fecha yo esto lo puse justamente con un objetivo para que se vea que este es el remito en el cual nos dicen está la fábrica viajando para San Luis, el 9 de octubre. Aún así nosotros teníamos un margen, no nos preocupaba, estábamos dentro de los plazos con cierto atraso, pero estábamos dentro de los plazos que nosotros habíamos establecido para poder desarrollar el proyecto. Perdón, a ver si puedo seguir. Ahí estamos. Esta es la fábrica en los camiones que trajeron de Buenos Aires. Fueron 3 camiones completos con el equipamiento. Bueno, después el equipamiento ya descargándose y metiéndose dentro de la fábrica. Ese es el proceso de armado. La fábrica prácticamente terminada.
Nosotros compramos la fábrica de llave en mano, o sea, tenía que venir un ingeniero de China a hacer las instalaciones, la programación de los PLC, instalación de sensores, una planta que tiene última tecnología, sensores en cada uno de los fermentadores, en cada uno de los tanques, tanto sea de macerado como de cocción o de maduración, temperatura y demás elementos que son clave para largar un producto de altísima calidad del mercado y no tener inconvenientes. Este es este ingeniero chino ya programando el equipamiento. La primera cocción, llegamos al punto de hervor, estábamos muy cerca ahí en realidad, y bueno, esta fue la primera cocción, esa imagen fue la primera cocción que logramos hacer. Esta es la planta terminada, el líquido circulando por parte del equipamiento, bueno, una foto de la copa representativa, los barriles llenos de cerveza en la cámara. Y bueno, inauguramos la fábrica y el tap room, el bar nuestro, el 24 de octubre, el 24 de enero. La producción arrancó antes de que terminara el año 2018. Pero bueno, nos dimos un plazo para poder inaugurar, hicimos una linda fiesta, armamos un sistema de licencia de marca. Esta es una foto de lo que sería, este local lo conocen bien, que es un tal René Río Cuarto. Logramos encontrar un empresario gastronómico muy emprendedor, que es el que tiene la franquicia de Río Cuarto y Mendoza. La verdad que es clave poder encontrar figuras y personas que tengan capacidad emprendedora para promocionar o propiciar lo que sería la venta, ¿no? Imágenes de algunos bares, las licencias que hoy tenemos en marcha, Mendoza, Río Cuarto, San Luis, Potrero Funes y otras en discusión. Este año cumplimos un año, hicimos una fiesta de aniversario del año, trajimos una banda muy conocida, se llama la Delio Valdés, y tuvimos aproximadamente 3.500 personas en esa fiesta. Hasta ahí todo lo bonito, digamos. Ahora vamos a las cosas que suceden cuando uno encara un proyecto de esta envergadura y las cosas con las que uno se encuentra que muchas veces están previstas o son parte de los riesgos, pero tienen baja probabilidad de ocurrencia, y otras cosas que tienen una probabilidad de ocurrencia mucho más alta. Por eso yo le decía, las fechas son importantes. Análisis de riesgo, esto es el dólar de Argentina. Nosotros, fíjense la fecha, 27 de abril del 2018. Ese era el valor del dólar cuando nosotros firmamos el contrato de constitución del fideicomiso. Bueno, al poquito tiempo el dólar pegó un salto, si se acuerdan, se fue cerca de 30 y después de unos meses se fue a 40 y nosotros teníamos un contrato firmado con China en dólares. El contrato de la maquinaria es un contrato firmado en dólar oficial, pero dólar. Y la verdad que cuando uno desarrolla estos proyectos piensa que se puede disparar el dólar, pero no a este nivel de magnitud, al doble, ¿no? Al doble de cuando iniciamos el proyecto. Y creemos que si bien uno puede tomar las precauciones del caso, nosotros hicimos un fondo de inversión privado en pesos. Uno puede tomar ciertas coberturas y algunos elementos, pero la verdad que este tipo de cuestiones, este nivel de riesgo que tiene la Argentina para emprender, es difícil preverlo. Y en esto es clave tener una comunicación muy fluida y transparente con el grupo inversor. Nosotros tuvimos más de 100 inversores, tenemos más de 100 inversores en el grupo. Entonces, plantearles las dificultades y los elementos con los que nos vamos encontrando y algunos esquemas de cómo se pueden solucionar es fundamental. Por suerte, el grupo inversor siguió confiando en nosotros y pudimos salir adelante. En algún momento tuvimos muchísimo temor de no poder ejecutar el proyecto, porque a la par de que se nos disparó la compra de equipamiento, ustedes saben que lo que es materiales de construcción y elementos
bueno, casi todos se mueven a la par del dólar, un poquito más tarde, un poquito más temprano, todos se acomodan a ese precio de referencia, que es ese bien, que es el dólar, que para la Argentina es un elemento, bueno, no hace falta explicar mucho. Ese fue el primer sorteo que tuvimos que hacer. Y después, ¿se acuerdan que les dije que habíamos comprado una planta en China, llave en mano? Bueno, este es el ingeniero chino programando la maquinaria. La maquinaria, ¿se acuerdan que llegó en octubre, los primeros días de octubre? Bueno, este es el pasaje, en realidad, todo el itinerario de viaje del ingeniero chino, 7 de noviembre, o sea, casi un mes después de lo que debería haber arribado. Nosotros hicimos todo un diagrama de desglose de tareas para tener la fábrica lista con todas las remodelaciones que teníamos que hacer, con toda la infraestructura de servicios lista para recibirla, instalarla, contratando a los ingenieros para poder hacer la soldadura sanitaria y todo lo demás, y dejarla ok, de acuerdo al plano, con los detalles, milímetros y todo lo demás, para que el ingeniero chino llegara y lo que hiciera fuera empezar a instalar los sensores, empezar a programar los PLC y cocináramos con él, hiciéramos con él la primera cocción. O sea, el ingeniero chino debía llegar a los 2 o 3 días del 9 de octubre, supongamos. Bueno, eso no pasó. Y no pasó porque cuando calificó la fábrica de esta China al primer ingeniero, esta noticia es del 23 de octubre, Argentina empezó a tener problemas o descubrió un problema de la mafia de los inmigrantes chinos con visas falsas, bueno, problemas de la embajada de China, se expulsaron funcionarios, de todo. La verdad que fue un momento para nosotros muy, muy complicado y lo que hizo fue que se demoraran muchísimo la entrega de visas para poder acceder a la Argentina. Eso debe haber pasado no sé cuántas veces en la historia de la Argentina. Justo pasó cuando nosotros empezamos a calificar al chino para que viniera a instalar la fábrica. Fue tal el nivel de estrés que tuvimos que le pedimos a la fábrica que nos mandara una comunicación formal con las disculpas correspondientes, explicando cuál era la dificultad que escapaba al grupo desarrollador, que era un problema ajeno a nosotros, digamos, que no era un descuido de nuestra parte. Esto también siempre para manejar la comunicación bien transparente con los inversores, ¿no? O sea, llegó a estar tan complicado el tema que algunos inversores nos mandaron este tipo de imagen respecto al ingeniero. Esto obviamente antes de que llegara a la Argentina. Bueno, por suerte pudimos poner en marcha la planta y a fines entre Navidad y Año Nuevo, casi un mes y medio después de lo que habíamos planificado hacer, se produjo la primer cerveza, un tal René, y salimos al mercado. Esa fue básicamente la experiencia, y en este proceso, en el proceso de recaudación de fondos en primera instancia, y después en el proceso de ejecución del proyecto y después en el proceso de puesta y funcionamiento de la fábrica, siempre es muy importante y muy dificultoso la comunicación con los inversores. Cada inversor, piensen ustedes que tiene expectativas, que tiene una imagen, que tiene ciertas cuestiones, entendimiento sobre el proyecto que difiere un inversor del otro y la verdad que es una de las tareas más complejas. Quizás no sea tan complejo conseguir los fondos, aun cuando tiene su complejidad, pero sí es muy complejo cuando el proyecto no sale como uno quisiera que salga, o sea, cuando tenés este tipo de atraso,
cuando tenés una devaluación como la que tuvimos. Y después piensen ustedes que nosotros en el 2017, Argentina 2017, principio del 2018, abril del 2018, cuando empezamos a ejecutarlo, teníamos un dólar de 20, pero además teníamos proyecciones de crecimiento económico. O sea, la Argentina se pensaba en general que venía una fase de crecimiento, de ordenamiento de las variables macroeconómicas, de condiciones favorables para poder desarrollar este tipo de emprendimiento. Bueno, nada de eso sucedió, todo lo contrario, empezamos con problemas con la devaluación, inflación y estancamiento económico, bueno, que dura prácticamente hasta hoy, y bueno, este año nos desayunamos con un problema un poco más grave, que lo que hizo fue intensificar estas dificultades. Bueno, eso nada más. Miguel, no sé si estoy dentro de los plazos que me habías dicho, creo que estoy justo en los plazos que me pediste, media hora, así que Perfecto. acá quedo. Bueno, lo que sigue ahora es una instancia de charla, porque esto es lo que queremos, que cada uno pudiera preguntar con un objetivo en particular que tiene que ver con esta modalidad de financiamiento. Y yo te voy a hacer la primera pregunta. ¿Cuántos socios participaron? 155 socios. Bueno, 155 socios. Y tenés gente que compró una acción y gente que compró muchas más acciones, ¿es correcto? Sí, correcto. Sí, hay gente que compró una participación, tenía o puede ser que haya tenido más ahorro, no lo sé, pero muchas veces, y lo dije ahí mientras pasaba la participación, a la gente a veces busca invertir en un proyecto para ganar plata y muchas veces busca otros objetivos, además de ganar plata, ¿no? Pero quien compra una participación, piensen que nosotros arrancamos con un valor de participación de 10.000 pesos en ese momento, posiblemente no busque hacer un gran negocio, sino que le interesa ser parte de un proyecto diferente, básicamente. Bueno, ¿qué cambiarías? O sea, del sistema, o sea, que te generó costos del armado, costos de... Me hago esta idea. O sea, vos vendés, te entregan 10.000 pesos y tenés que certificar todo lo que significa esa participación, por ejemplo. O sea, los costos para armar las pequeñas participaciones. En la Argentina son muy altos, son complejos, Sí, en tenés términos costo de proporcionales. transacción. Sí, obviamente que es mucho más importante en términos proporcionales el costo de transacción, certificación de firma, inscripción y todo lo demás para un inversor más chico que para un inversor más grande. Se licúa cuando es más grande. También creo que es importante, y uno por ahí sí lo sabía, pero bueno, en el momento de ejecutar el proyecto a veces lo dejas en un segundo plano. En esto del sistema de capital de riesgo que tienen muy bien desarrollado países como Estados Unidos, el inversor no solamente te aporta dinero, sino que muchas veces te aporta otros elementos que son sumamente importantes para el éxito del proyecto posterior, ¿no? Una vez que está en marcha. Poder elegir inversores estratégicos para integrarlos y que sean parte del proyecto, creo que es algo que uno debe analizar, además de obtener los fondos, ¿no? Porque los inversores estratégicos te pueden no solamente a posteriori darte elementos para lograr el éxito de la empresa ya constituida, sino también te pueden hacer que mejores tu proyecto original, porque te pueden dar algunos elementos que por ahí uno no tuvo en cuenta a la hora de planificar y ejecutar el proyecto que pueden significar esas mejoras que estés mejor parado cuando la empresa empieza a producir. Eso me parece que así como es sumamente importante cuando uno va a firmar un contrato de franquicia o licencia de marca, buscar el perfil del emprendedor,
que va a ejecutar ese proyecto, buscar activamente inversores que tengan otro tipo de elemento además del dinero, ¿no? Por momentos se corta. Gente, los invito a hacer preguntas. Ustedes pueden levantar la mano y de esa manera yo los voy a ver y les voy a dar el paso. Mientras tanto, hago una pregunta más. Yo sé que... bien. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Le pido eso siempre con la mano. Bueno, una pregunta, Cristian, es cuando se empezaron a incorporar las personas individualmente, el pequeño ahorrista, fundamentalmente, ya te doy, amigo, el 72M, ya le doy. Eso que vos los invitas con algún mecanismo de incremento en la participación futura o eso no existe. Sí, siempre el inversor original en el contrato que firmamos tiene prioridad de crecer en la inversión. De hecho, nos pasó que tuvimos que llamar a un inversor que tiene preferencia sobre uno externo, ¿no? Se le da un plazo para que confirme y después se establece obviamente los mecanismos por el cual hace efectiva esa inversión. Pero sí tiene una preferencia, para aumentar su inversión. Está bien, perfecto. No sé si esa era la pregunta, sí, Miguel. Sí, Creo por que ejemplo, sí. esa es la pregunta. ¿Qué mecanismo habían generado para eso? Bueno, acá una persona que activó, no sé el nombre, no aparece su nombre, amigo, así que preséntese y active el micrófono. ¿Miguel soy yo o el otro muchacho? No, todavía no, Cristian, Claudio. Es la otra Está. persona que tiene un usuario 72MDD. Bueno, Claudio, si querés hacer tu pregunta. Bueno, hola Cristian, ¿qué tal? Che, no, esos 155 inversores eran ahí de San Luis, eran de otros lugares, porque, más que nada porque como el crowdfunding te permite acceder a todo el mundo, quiero saber si se puede saber, no exactamente el lugar, el origen geográfico de los inversores, si eran de San Luis o de afuera de San Luis. No, tenemos inversores de San Luis y de la región, la zona de influencia sería, hasta inversores de Buenos Aires tenemos. Como esto se trabajó más por redes de confianza, bueno, las redes de confianza por ahí, viste, crecen a lugares donde no solamente sea una cuestión de proximidad geográfica. Así que tenemos en el abanico de inversores, inversores de Río Cuarto, por ejemplo, inversores de Santa Fe, inversores de Buenos Aires, de Mendoza, obviamente de San Luis, y no me acuerdo, puede ser que me esté olvidando de algún otro lugar. Digamos, eran redes de confianza más que redes virtuales. Era esa la pregunta. Gracias. Gracias, Valentín gracias. Corradi. Sí, hola, buenas tardes. Ahí cuando ya tenían los inversores y bueno, y todo eso, a medida que iban avanzando, que tuvieron esos problemas primero del dólar, después bueno, de que el ingeniero chino no podía venir, por ejemplo, ¿cuál era la clave en la comunicación al inversor como para que no se vuelva loco, por así decir, para que esté tranquilo de que el proyecto va a prosperar, por así decirlo? ¿Qué tal, Agustín? Está buena la pregunta. Creo que es uno de los elementos que no pudimos manejar muy bien nosotros, te digo la verdad, porque no estamos preparados para eso. Por eso hice mucho hincapié en ese punto. Es fundamental que la comunicación esté hecha por profesionales. Si bien lo logramos y los objetivos se cumplieron y se entendió, la clave siempre fue hacer nosotros, en la época de ejecución del proyecto, donde teníamos novedades semana a semana, hacíamos un informe semanal. O sea, el inversor sabía que tal día de la semana recibía un informe del avance del proyecto, con las cosas buenas y con las cosas que no están buenas. Y las cosas que no están buenas
qué opciones tenemos para resolverlas. Ese fue el mecanismo que nosotros usamos. Creo que si bien, te vuelvo a decir, logramos que el inversor esté informado, es una tarea que se tiene que hacer de manera profesional. O sea, esto significa que una persona esté dispuesto a invertir en un proyecto que vos estás promocionando o sí, que sos el promotor, por una cuestión de confianza, no necesariamente te faculta a que vos seas el mejor interlocutor para informar de los avances del proyecto. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Por favor. Victoria Gramaglia. Victoria, preguntaste porque tenés activada la mano alta. ¿Algún otro que quiera hacer una consulta? Hola, hola. Ahí está. Sí. Mira, soy Fabio, papá de Victoria. Mucho gusto. La consulta es la siguiente. ¿Qué fue más difícil? ¿Comprar una fábrica llave en mano en China o pasar toda la burocracia de Argentina? No, la verdad que más allá de los delays, está buena la pregunta de Fabio, ¿no? ¿Dijiste? Sí. Mira, la verdad que los chinos, puede ser que hayan tenido alguna demora, yo no estoy tan convencido porque ahí ya empezás con un tema de comunicación con el importador y no con los chinos directamente. Los chinos tuvieron, una vez que nosotros le pasamos el detalle de la planta, el layout y todo lo demás, porque te mandan hasta los caños en el diámetro y en la distancia, o sea, los tipos te mandan la planta desarmada, pero específicamente con los centímetros para poder armarla acá sin problema. O sea, nosotros no cortamos ni un caño en todas las conexiones. Y los tipos en los 55 días tenían la planta lista. La demora fue porque nosotros hicimos un cambio, una incorporación, y esto es muy propio del argentino, no sé, suponte a los 20 días que ya estaban los chinos produciendo el equipamiento, y decidimos hacer una incorporación de un elemento extra y eso generó un poquito de retraso a ellos en la producción. Pero eso fue todo perfecto, no podemos decir nada. La única dificultad que tuvimos, que escapaba la fábrica en sí de China, fue la cuestión argentina, ¿no? de las visas truchas. La burocracia argentina es compleja. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Crear una cuenta bancaria de un fideicomiso se ha puesto sumamente complejo. Lo pudimos hacer porque, por suerte, prácticamente todos los inversores de magnitud podían justificar sus ingresos y los bancos se animaron a abrir la cuenta bancaria a partir de esos antecedentes porque, bueno, está la unidad de información financiera donde nosotros nos inscribimos, ¿no? El fideicomiso se tiene que inscribir como sujeto, no me sale el término ahora, pero bueno, está sujeto a la investigación por parte de la UIF, porque obviamente los fideicomisos se pueden usar para cosas buenas y también para otras cosas, ¿no? Y los bancos en eso están muy supervisados por la unidad de información financiera. Y crear la cuenta fue un verdadero dolor de cabeza. Abrir una cuenta bancaria fue un verdadero dolor de cabeza. Así que sí, definitivamente la burocracia argentina a todo nivel es mucho más compleja que la experiencia con los amigos de China. Carolina Odeto quiere preguntar. Hola, buenas tardes, buenas noches. Yo quería saber, no sé si se puede saber, el valor de una acción hoy, de la organización. ¿Qué tal, Carolina? Carolina, ¿no? Sí.
Sí, sí. Bueno, es algo que he hablado bastante con Miguel a ese tema, porque es más, yo le propuse en algún momento hacer un trabajo de investigación. Nosotros hoy no estamos vendiendo acciones o participaciones, porque el proyecto ya está en marcha. Digamos, lo que hay ahí es un mecanismo de venta privada, de un sujeto que le quiera vender a otro sujeto, ya sea la totalidad de sus participaciones o una parte. En ese sentido, uno puede hacer una estimación del valor actual de la participación y darle una referencia al inversor para que tenga una herramienta de negociación de su participación. Pero no tenemos hoy un mecanismo de evaluación de cada participación. De hecho, en su momento yo había hablado con Miguel, suponte, cada vez que abrimos una franquicia, yo entiendo que el valor de la empresa sube porque le asegura un volumen de venta que de otra manera uno está en la competencia con los bares multicanilla, que se llaman, que le compran a varias fábricas. Una franquicia te compra a vos y te asegura un volumen de litros que a su vez le genera a la fábrica un volumen de litros de producción. Sí hago yo una estimación del valor de mercado de nuestra empresa. Hoy no sería el mejor momento para darte una referencia, porque te imaginas que nuestra fábrica hoy está atravesando la complejidad de la pandemia al 100%. O sea, nuestros clientes cierran, en el caso de Río Cuarto están en fase 1 ahora, lo que se traduce en la práctica que vende prácticamente el 5% de lo que vendía con anterioridad y por lo tanto nos compra a nosotros el 5% de lo que nos compraba con anterioridad. Bien. Martino Boca levantó la mano. ¿Querés hacer una pregunta? No. Fue sin querer. Bueno. Disculpa. Bueno, sigo. Carlos Torres. Hola, buenas noches. Quería preguntarte si, pese a la demora que tuvieron con el ingeniero chino, que fue una dificultad ajena a ustedes, pudieron cumplir con las proyecciones económicas que se habían planteado previamente, pese a demorar un poco en poner el producto en el mercado, si pudieron cumplir con esas expectativas en la primera temporada. Buenísima pregunta. No las cumplimos, no las pudimos cumplir. Y la verdad es que si uno lo mira desde ahora, ¿no? hacia atrás, esa dificultad por ahí generó entrar en el mercado en el momento clave es sumamente importante. Nosotros lo sabíamos eso. Nosotros sabíamos que debíamos tener una oferta a fines de octubre, primeros días de noviembre, que es cuando los bares empiezan a hacer inversiones y el calor empieza y el consumo de cerveza se dispara. Eso lo sabíamos. No lo pudimos lograr, arrancamos en la comercialización, como dije, a fines de diciembre. Bueno, eso nos generó que la primera temporada no sea lo que nosotros esperábamos para hacer la primera temporada, lo que habíamos proyectado. Pero también en rigor de verdad nos agarró la recesión económica. Y el sector de la cerveza artesanal, justamente a partir del 2018, sufrió un estancamiento económico producto básicamente de dos elementos. Uno es el consumo, cuando hay estancamiento económico, el consumo se contrae, o por lo menos no crece, y más en este tipo de productos, la salida a un bar, la salida al cine, ese tipo de cosas son lo que primero sufren las recesiones económicas. Y por otro lado, nos pegó en otro elemento que para nosotros es muy importante y todavía hoy lo seguimos sintiendo. Nosotros compramos maltas alemanas, lúpulos americanos y levadura belga. O sea, compramos todos productos importados dolarizados. ¿Por qué lo hacemos? Porque los productos nacionales todavía no tienen la estandarización para darnos la seguridad de un producto premium. O sea, te doy un ejemplo, una bolsa de malta de Cargill tiene cerca del 10% de elementos que no son malta, o que el productor no te puede asegurar que sea malta. O sea, puede ser un grano de arroz, puede ser un grano de maíz, puede ser X. Ese margen de error en una malta alemana
se reduce al 1%. Eso, cuando vos aplicás una receta cervecera, significa que te puede salir diferente el producto cada vez que cocinás el estilo que estés cocinando. Eso también nos pegó en la rentabilidad. O sea, tuvimos dos cosas. En volumen no logramos vender lo que queríamos, y en la rentabilidad por litro vendido se redujo considerablemente a partir de que arrancamos un proyecto con $1.20 y terminamos con un proyecto, o sea, las primeras producciones fueron con $1.40 y pico. Y el precio del litro de cerveza artesanal no se movió, se quedó fijo en el valor que arrancamos la ecuación económica. Digo, cuando planificamos el proyecto había un precio por litro, y cuando vendimos había subido, no es que se quedó fijo, pero había subido, no sé si el 10%. Entonces, la respuesta a tu pregunta es no, no se cumplió. Todavía seguimos peleando para crecer. Y ahí está buena tu pregunta, porque nos lleva a otro punto que para mí es re importante, y no lo dije cuando Miguel me hizo la primera pregunta. Expectativas hacia el inversor, y también uno hacia adentro del grupo desarrollador. Toda empresa necesita un tiempo de maduración, más en la Argentina. Si en otro lado necesita 5 años, en la Argentina por ahí va a necesitar 10. O te sorprende y en 2 años maduró, porque es tan inestable la economía argentina que puede pasar una cosa o la otra. En ese sentido, creo que ahí te encontrás como recaudador de fondo con una disyuntiva. Si vos sos muy pesimista, le decís, mirá, este proyecto nosotros hicimos esta proyección, pero si cambia esto y no se da esta pauta, puede pasar esto, qué sé yo, por ahí terminás ahuyentando al inversor. Pero por otro lado, si vos sos demasiado positivo en tus proyecciones, o sea, te guías por el escenario más positivo, también eso en el momento te sirvió para recaudar fondos, pero después, cuando no se cumplen esas proyecciones, tenés la dificultad de explicarle al inversor que no pudiste cumplir. Muchas veces no tiene que ver con una gestión interna, tiene que ver con una cuestión de mercado. Pero bueno, el inversor también te puede decir, bueno, pero vos cuando armaste el proyecto no te fijaste en un escenario pesimista. ¿Cuál era tu escenario pesimista y cómo ibas a manejar los elementos que se generan a partir de ese escenario pesimista? Así que, bueno, son parte del aprendizaje. Uno debe ahí encontrar un equilibrio, ¿no? Entre la proyección optimista, la pesimista y una media, ¿no? Elvis John, perdón que no lo... Custodio. Sí, buenas noches. Yo quería preguntarle si exportan la cerveza, porque como explicó, buscaba mucha calidad en la materia prima, en todos los insumos que fue adquiriendo, o si es por una cuestión de una visión a largo plazo. Por ahí solamente ahora están en forma local y después van a exportar. Y la segunda, que es más, yo estudio contador público, por ejemplo, en la universidad, y quería saber cómo fue, si se le ha dicho algo a los accionistas, como por ejemplo retener la distribución de los ingresos, las ganancias en los primeros años, y después darle en el futuro, por ejemplo, otras opciones como más, o sea, dejando que adquieran más acciones o dándole una visión más optimista. Está buena la pregunta, las dos preguntas. Nosotros, en nuestro plan de negocio, la exportación nunca estuvo en nuestro plan de negocio, valga la redundancia. Siempre pensamos en la venta mayorista, que sería en barriles de 50 litros, a bares. Y por otro lado, lo que sería lata o botellas, pero siempre pensando en el mercado local, ¿no? A pesar de que nuestra fábrica tiene todas las condiciones para exportar, porque cumple con todos los requerimientos. Bueno, tenemos, obviamente, tenemos el Registro Nacional de Establecimiento y el Registro Nacional de Productos Alimenticios, y hemos cumplido
con todos los elementos que establece el Código Alimentario Argentino para poder habilitar nuestra fábrica. Pero aún así, no es un mercado que todavía hayamos explorado. Hemos tenido conversaciones, hemos tenido algunas alternativas cerca, no estamos pensando en distancias largas, estamos pensando en Chile. Chile está muy cerca de San Luis, tiene el corredor bioceánico central y la verdad que es una posibilidad. No está descartada, pero bueno, la verdad que para poder exportar todavía no tenemos algunas condiciones en las cuales nosotros nos sintamos seguros de poder hacerlo. Y respecto a tu segunda consulta, el contrato de constitución del fideicomiso no nos deja retener las ganancias. Es muy claro, dividendo que se genera, dividendo que se tiene que repartir. Si nosotros necesitamos hacer una inversión, una mejora, una compra de un equipamiento nuevo, etcétera, lo que tenemos que hacer es una nueva convocatoria, una nueva ronda de inversores para ese proyecto en particular. Y en ese proyecto en particular, esa nueva ronda, obviamente que el inversor original tiene, como dije al principio, el privilegio de poder ser, la ventaja de ser el que pueda acrecentar su inversión. O sea, se hace una ronda de inversión privada, cerrada, en el grupo originario inversor. Si no se llega a recaudar los fondos que se pedían, se abre el juego a personas que no están en el momento como inversores. Bien, Facundo Balinotti. No te escuchamos, Facundo. Hola, ¿a mí? No, Facundo Balinotti. Ah. Bueno, ya dentro de un ratito le damos. Juan Facundo, si quieres. Sí, habías mencionado el tema de los entregables específicos, la cuestión del contrato con los inversores, los detalles, ¿no? Mi pregunta es si en el diseño de los contratos fue un diseño propio, tuvieron asesoramiento, tuvieron modificaciones por pedidos de los inversores. Está buenísima la pregunta. Nosotros agarramos obviamente un contrato base, pero lo rompimos todo. Y en términos personales, cada elemento del contrato lo leí, le di un sentido, ¿viste? Muchas veces los contratos tienen cosas que uno, bueno, sí, pero te dice el abogado o el escribano, esto tiene que ir, qué sé yo. Lo discutimos de punta a punta el contrato y lo modificamos de punta a punta. Hicimos un contrato muy particular y en ese sentido, cuando fuimos a hacer la inscripción en AFIP del contrato, estábamos presentando todos los papeles, después nos llamaron para otra documentación que teníamos que presentar y las personas que estaban analizando el contrato nos preguntaron cómo habíamos desarrollado el contrato y cómo... Nos quedamos charlando un buen rato y nos dijeron en concreto que era la primera vez que ellos veían que un contrato de fideicomiso tenía los elementos claves bien detallados. Los entregables, el plazo, las obligaciones, los derechos, todo bien detallado y específico para este proyecto en particular. Así que en ese sentido sí recibimos asesoramiento, obviamente, de abogado, de escribanos, de contador. Por ahí no tanto del grupo inversor, ¿no? En ese sentido, como nosotros en términos particulares somos inversores, también siempre lo vimos de ese lado, ¿no? Como inversores, los elementos que a nosotros nos parecían justos para atraer la inversión. Bueno, Nayara. Gracias. Belén. Hola, yo quería preguntar cómo hacían para mantener los precios siendo que trabajan con materia prima importada. Reduciendo ganancias.
Claro, pero básicamente los precios de la cerveza son parecidos a los que producen con materia prima nacional. Claro, nosotros estamos un poquito más caros. Siempre a nuestros clientes le dijimos que no competíamos por precio, pero eso tiene un margen de maniobra, no es un margen muy grande. ¿Qué le decimos a nuestros clientes? Yo siempre doy el ejemplo de un tipo que tiene una parrillada, ¿no? Una venta de asado, ¿no? Me imagino que para el que tiene una parrilla, la carne es como el insumo crítico. Entonces su proveedor de carne debe tener ciertas características para que no le salga el asado duro, ni tenga faltante, que hoy no te conseguí esto, que mañana no te conseguí aquello. Para el que tiene un bar cervecero, la cerveza es clave. Y no está bueno que el cliente, el consumidor final, te venga y te diga, che, esta cerveza no me gusta, no está buena, tiene tal cosa, está contaminada, y el consumidor va mejorando su experiencia y su conocimiento de ese tema. Muchísimo, por lo menos acá en San Luis es enorme. Eso nos permitió tener cierto margen de maniobra, pero aún así nosotros no podemos aumentar los precios y trasladarle la devaluación, porque no está el mercado para eso, porque ya tenés ahí, empezás con otros bienes sustitutos de la cerveza, ¿no? Hay un límite en el cual uno puede subir el precio que después el dueño del bar lo traslada al precio de la pinta al consumidor final. Cuando uno le aumenta el precio a un bar del litro de cerveza, puede ser que pueda amortiguar una parte de ese aumento. Pero otra parte no la puede amortiguar, la tiene que trasladar. Y cuando empezás con ese ciclo, lo que empezás es a tener dificultades de vender volumen. O sea, yo en lugar de ir a un bar y tomarme una pinta o 3 pintas, me termino tomando una sola porque vale mucho más ahora que antes. No tenés mucho margen, no somos formadores de precio, el consumidor en eso y la competencia también es bastante importante. Si bien nosotros hacemos una cerveza que es buena, hay otros productores de cerveza que llegan a nuestro mercado que venden cerveza de buena calidad. Cristian, yo voy a reproducir preguntas de gente que la ha escrito por problemas de micrófono o lo que sea, y por otro lado voy diciéndole al resto que uno quiere cumplir con los tiempos, en el sentido de no vamos a cerrar, pero aquel que, bueno, tenía una hora asignada solamente a la charla, le agradecemos muchísimo la presencia. Bueno, hay 2 preguntas que hicieron que están relacionadas con una tercera que yo soy consciente que vos estás también en otros rubros de emprendedurismo. Ahora salió la ley, se ha regulado el crowdfunding para la inversión inmobiliaria. Y ahí hubo preguntas de gente que dijo, si repetirías el mecanismo, dado lo que has vivido en el proceso que tuviste, y por otro lado, si la repetirías o no, la idea es, ¿la aplicarías? ¿Cómo la ves a la proyección de este mecanismo de financiamiento en el sector inmobiliario? Sí, creo que es con las características propias del sector en sí, creo que es replicable, creo que es un mecanismo que funciona bien, que escapa a la trampa tradicional del sistema financiero y que le da seguridad al inversor, ¿no? Siempre entendiendo que es una inversión de riesgo, no estamos invirtiendo en un plazo fijo, no estamos invirtiendo en un proyecto de certeza, es un proyecto de riesgo, atado a los vaivenes del mercado y de la economía argentina. Pero creo que sí, por ahí lo que hay que entender en lo que es proyectos inmobiliarios, que es la pregunta específica, entiendo que en ese caso hay que estructurar las cuotas partes de otra manera, ¿no? Para darle una participación, un mínimo a quien vaya a invertir, y creo que ahí el cupo mínimo debería cambiar. En el caso de una fábrica de cerveza artesanal, una persona que tiene una participación no puede salir quiero
una partecita de este fermentador que me corresponde a mí. En el mercado inmobiliario, el título de propiedad y el producto es totalmente diferente y por ahí hay que pensar cómo se establecen las escalas de inversión. ¿Y volverías a hacerlo con todo lo que sufriste? Bueno, es parte de una decisión de vida esto. Yo trabajé mucho tiempo en el Estado, fue una hermosa experiencia, pero siempre tuve actividad privada, pero no desarrollada full time en la actividad privada. Y bueno, decidí desafiarme en términos personales para hacer un proyecto de estas características. Obviamente que sufrí y sufro todavía muchísimo estrés, pero el otro día leí una entrevista que le hicieron a Marcos Galperín, justamente vos hablabas recién de Mercado Libre. Yo tuve la suerte de conocerlo a Marcos cuando todavía no cotizaba en la bolsa de Estados Unidos, en Mercado Libre, y charlar bastante con él. Y el otro día leía una entrevista que le hacían y él contaba la angustia del emprendedor, que no se ve, pero que permanentemente uno está en alerta y angustiado. Quien es emprendedor lo sabe bien, quien es empresario lo sabe bien, y bueno, hay que aprender a convivir con eso. Es re difícil, más cuando no tenés la experiencia desde una edad temprana. Pero bueno, nunca es tarde. Así que yo lo volvería a hacer, por supuesto. Cambiaría muchísimas cosas, muchísimas cosas. La experiencia esta en concreto me ha dado un montón de lecciones aprendidas para tratar de evitar algunos disgustos que uno tiene cuando desarrolla este tipo de proyectos. Bueno, Cristian, yo he recibido felicitaciones, pero sinceramente me están escribiendo, algunos hasta te dicen muy concreto, bueno, gracias, porque algunos se ha ido y me han mandado un mensaje diciendo, bueno, dejarle tal felicitación. Yo también lo quiero hacer desde la dirección del departamento. Marcela Herrera te está escuchando, dicho sea de paso, Cristian. Bueno, un beso para Marcela. Y bueno, a todos los participantes les agradecemos mucho. Queremos cumplir esto que es una hora para que podamos mantener ese horario y en el futuro la gente sepa que no tiene que disponer de más tiempo. Así que bueno, nobleza obliga, tenemos que ir diciendo basta. Chao, excelente, te agradezco enormemente. Sé que esto lo has hecho también como un compromiso que tenés con la institución que te ayudó a tener ese título. Y para nosotros es muy bueno que hayas mostrado lo que hace un economista, emprendedor en este caso, y que para muchos de los presentes, algunos de ellos, alumnos, sientan que han tomado una buena decisión. Bueno, les dejo un saludo grande, ¿sí? Gracias, Miguel, gracias a todos, gracias a la facultad, gracias al departamento, gracias a la dirección de graduado, gracias a vos en términos personales. Y a todos, bueno, los que me aguantaron este tiempo escuchándome, fue un placer y bueno, yo quedo a disposición. La verdad que es muy lindo poder contar las experiencias que uno puede trasladarle a personas que por ahí están pensando cómo desarrollar un proyecto, si se animan o no se animan, si van a decidir su vida en un trabajo en relación de dependencia o si van a largar de manera independiente. A esas personas yo digo siempre hay que animarse, yo creo que de lo único que uno se arrepiente a medida que pasa la vida de las cosas que no hizo. Y eso cada vez, a medida que uno se va poniendo más viejo, más clarito se va viendo eso. Y en ese sentido, obviamente que uno tiene que ser un suicida ni nada de ese tipo de cosas, pero hay que animarse, hay que hacer las cosas y eso es lo que va a cambiar la Argentina en última instancia. Que la gente se anime a hacer cosas y no se desgane y no se enoje y no reniegue, me voy a meter en la burocracia, que bueno, es parte de lo que uno se tiene que desafiar a poder llevar adelante y bueno, y si lo puede superar, son los retos que van haciendo. La carrera del emprendedor es un vaivén, no es una curva lineal, ¿no? Sube, baja permanentemente, lo interesante es que vaya
en la media, en el promedio, en crecimiento. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos.